Muy buenas a todos, soy Viriya Mateo Benito Silva, actualmente estudiante de la carrera de Medicina, cursando el quinto semestre de la Universidad Técnica Privada Cosmos. En esta ocasión voy a presentar lo que sería la escala de Glasgow y ver sus evaluaciones y las puntuaciones de lo que es esta escala. Como primero vamos a hablar sobre una introducción sobre lo que es la escala de Glasgow. Bueno, esta escala de Glasgow va a ser una aplicación neurológica que va a permitir lo que es evaluar el nivel de conciencia de la persona. Vamos a medir evaluando estos niveles con tres criterios principales de observación clínica, que serían la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se van a dividir en unas subescalas. Estas subescalas van a ser puntuadas con números, siendo evaluadas independientemente. Esto, al final de ser evaluadas y encontrados los números adecuados, vamos a sumar y esa va a ser la respuesta que vamos a tener sobre el paciente. ¿Cómo vamos a utilizar la escala de Glasgow? La escala de Glasgow la vamos a usar principalmente cuando la persona haya sufrido algún tipo de daño neurológico, donde haya ocasionado algún accidente que haya alterado la conciencia de la persona. Esto mayormente puede ocasionarse, por ejemplo, en un traumatismo craneoencefálico o un politraumatismo. Esto son nada más que difusiones de alteraciones del daño cerebral, y esto comúnmente ocasiona en los accidentes automovilísticos. En esta parte les voy a explicar sobre lo que es cómo poder evaluar en la escala de Glasgow de acuerdo a los tres criterios mencionados, como es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular se va a dividir en cuatro subescalas que van a ser espontánea, que van a ser al sonido o algún ruido, que va a ser al dolor y ninguno. La primera, que va a ser espontánea. La espontánea se refiere a que el paciente no va a estar con los ojos abiertos, como la tenemos aquí en mi paciente, y no hay ninguna necesidad de que yo le haga algún tipo de estímulo al paciente. Entonces le vamos a dar una puntuación de 4, que esto significa que los mecanismos que son excitadores del cerebro van a estar en completo funcionamiento. La parte número 2, que va a ser al hablar o al sonido, se va a referir a que la apertura ocular no va a ser espontánea, sino que vamos a hacer un estímulo verbal o sonoro, en el cual la paciente, en el caso si la paciente reacciona, le vamos a dar una puntuación de 3 puntos. Sara, en esta ocasión la paciente tuvo una respuesta al sonido, y aquí es donde le vamos a dar la puntuación de 3 puntos. Como consiguiente, le vamos a dar una respuesta al dolor. En esta respuesta me refiero a que el paciente no va a presentar respuesta espontánea, no va a responder mediante respuesta verbal o al hablarle, sino que yo voy a estimular mediante el dolor. ¿Cómo? Le vamos a hacer una presión en la punta de los dedos o en el lecho ungueal, como también podemos hacerle un pellizco en lo que sería en el músculo trapecio, y por último podemos hacerle una presión en lo que sería en el arco supraorbital. Dado que la paciente responde a estos estímulos dolorosos, le vamos a dar una puntuación de 2. Y como último punto, vamos a presentar a lo que es el ninguno. En esta puntuación, el paciente no va a responder a ningún tipo de estímulos, ni verbal, ni sonoro, ni doloroso, ni espontáneo. Y aquí le vamos a dar una puntuación de 1.
en esta parte vamos a tener lo que son las palabras, la respuesta verbal. Aquí vamos a clasificar en 5 puntos que van a ser que el paciente va a estar orientado. En esta ocasión el paciente le voy a preguntar quién es. Sara, ¿Dónde estás? no hospital. ¿Por qué estás aquí? Tuve un accidente. Bueno, en este punto el paciente supo responder correctamente, sin ningún tipo de estímulo doloroso que se le haya ocasionado al paciente. Entonces aquí voy a poder tener una plática con el paciente normal y fácil, comprensible para que yo pueda tener, y aquí lo vamos a puntuar con 5 puntos. En la segunda va a ser que el paciente va a estar desorientado y hablando. En esta ocasión voy a estar hablando con el paciente, pero el paciente no sabe, no va a reconocer dónde está. ¿Dónde estás? No sé, doctor. ¿Qué día es hoy? Pero no me recuerdo, doctor. Bueno, en esta ocasión el paciente no sabe responder y esto quiere decir que el paciente se encuentra desorientado tanto en tiempo y en espacio, pero no en persona. Entonces, en esta ocasión lo importante es saber, conocer, que lo primero que va a perder va a ser la noción del tiempo. Lo segundo que la persona va a perder, el paciente va a perder, va a ser la noción del espacio. Y como final, el paciente va a perder lo que sería la noción de su persona o se va a olvidar de quién es, y aquí le vamos a puntuar con una puntuación de 4 puntos. Luego vamos a tener lo que son las palabras inapropiadas. Aquí es donde vamos a tener una conversación con el paciente, pero va a llegar a un punto donde el paciente comienza a quejarse e incluso hasta gritar, y lo vamos a denominar como palabras inapropiadas. La siga, doutor. Minha mamá, mi hijos. En esta ocasión, el paciente no supo reconocer, estuvo hablando palabras inapropiadas donde yo no les pregunté. Entonces, aquí le vamos a dar una puntuación de 3 puntos. Como cuarto punto vamos a tener lo que son las palabras incomprensibles. Aquí los sonidos incomprensibles es donde el paciente va a comenzar a mostrar lo que son los lamentos, quejidos, palabras irreconocibles, donde le vamos a dar aquí una puntuación de 2 puntos. Aquí el paciente empieza a presentar quejidos, empieza a presentar lamentos, y aquí le vamos a dar una puntuación de 2 puntos. Y como final vamos a tener el último, que va a ser ninguno, donde el paciente absolutamente no va a reaccionar, el paciente no va a tener ninguna respuesta, y aquí lo vamos a clasificar con 1 punto. En la tercera parte vamos a tener lo que sería la respuesta motora. Esta se va a subdividir en 6 escalas y las vamos a puntuar de la siguiente manera. La primera va a ser una respuesta al orden. Aquí vamos a hacer un estímulo verbal. Un claro ejemplo, le vamos a pedir a la paciente que nos levante la mano derecha. Está respondiendo. Le vamos a pedir que saque la lengua. Le vamos a pedir que haga puño, y de acuerdo a lo que ella nos va respondiendo a nuestras preguntas, al estímulo, le vamos a colocar una puntuación de 6. Luego vamos a tener como siguiente punto, va a ser localizar el dolor. Aquí nosotros, el médico, lo que va a realizar va a ser una estimulación al dolor en alguna región del cuerpo del paciente, obviamente que va a ser intencional, y el paciente con la extremidad, el paciente va a reaccionar lo que sería con la extremidad superior o con ambos brazos, el dolor donde nosotros vayamos a presionar. Entonces vamos a tratar de agarrar, estimular el dolor, y ella localiza el dolor. Un momento localizado, entonces obedece, y lo vamos a puntuar con una puntuación de
5 puntos. Como tercera parte vamos a tener lo que sería retirada y la flexión al dolor. Aquí nos vamos a referir a que vamos a hacer un estímulo doloroso al paciente, pero el paciente no va a reconocer el dolor. Lo que el paciente va a hacer es tratar de esquivar el dolor hacia el lado contrario. Por ejemplo, voy a hacer presión en este dolor y el paciente va a reaccionar a este estímulo doloroso esquivando lo que sería al lado contrario. Como cuarto punto vamos a tener lo que sería la flexión anormal al dolor. Aquí es muy importante porque aquí nosotros lo vamos a denominar la decorticación. Esto va a ser, me refiero a esto que van a ser una flexión anormal de lo que sería principalmente de los miembros superiores. Estos se van a flexionar hacia la región del tórax y las manos van a hacer una postura de aducción. Y los miembros inferiores se van a encontrar extendidos. Y a esto le vamos a poner una puntuación de 3 puntos. Como quinto punto vamos a tener lo que sería la extensión anormal al dolor. En esta parte vamos a ocasionar un estímulo doloroso y el paciente va a comenzar a extender tanto los miembros superiores como los miembros inferiores, y a esto los vamos a denominar la descerebración, y a esto los vamos a puntuar con 2 puntos. Y como punto final vamos a tener al ninguno, que en esta ocasión el paciente no va a reaccionar a ningún tipo de estímulo que vayamos a presionar al paciente. Y le vamos a dar una puntuación de 1 punto. Bueno, después de haber demostrado cómo se debe examinar al paciente según la escala de Glasgow, vamos a hacer la sumatoria de los puntos que hemos obtenido independientes de cada subescala. La puntuación máxima que vamos a tener va a ser de 15 y la puntuación mínima va a ser de 3. Vamos a tener 3 tipos de criterios para avaliar según la puntuación del paciente, que va a ser leve, que va a ser con una puntuación de 14 a 15, que es donde el paciente no tiene algún trauma que se haya realizado tan grave. Luego vamos a tener un moderado, que va a ser de 9 a 13, que aquí se va a precisar un atendimiento hospitalario. Y un tercero, que va a ser el severo, que es una puntuación de 3 a 8, que en esta ocasión el paciente necesita urgentemente una intervención en terapias intensivas.